aquí estamos en el primer programa de Aluzando del 2026. Así es. Así que un placer reencontrarnos de nuevo. Y hoy estamos llenos de jóvenes, aquí es un programa de jóvenes hoy. Parece que sí. Así es. Usted y yo nos vamos de contrabando. Por lo hoy. menos tenemos 2 contra 2. Aquí está la juventud contra la experiencia. Ah, qué bien, qué bien. Y bueno, comenzando el año hay que pasar un poco revista jóvenes a qué le pareció a ustedes la temporada navideña, cómo la vieron, cómo se olfateó y se sintió esa temporada que regularmente es una temporada de reencuentro, de alegría, de sonrisa, de arrimar el hombro y el corazón de los dominicanos y de reencuentro para las familias. ¿Cómo ustedes lo vieron? Aquí tenemos a Ismael Osoria, que es un joven, que es el comisario de la provincia de San Pedro, o sea, la máxima autoridad del MRD en la provincia. De San Pedro. Así es. Pero Así eso para lo que dice que donde están los jóvenes del MRD, además del cobrador. te iba a decir que también deberíamos presentar al otro joven que está al lado, ¿no? Claro que sí, Ismael lo va a presentar. Bien. Son colegas de allá de San Pedro. Claro que sí, que ya como el doctor acaba de pues anunciarlo, y mi nombre es Juan Ismael Osoria, soy el comisario de la provincia de San Pedro de Macorís, y estoy en esta ocasión acompañado de mi compañero Alex Rosario, que es el comisionado de Relaciones Públicas de nuestra provincia. O sea, otro joven que está desempeñando una función bastante clave, pues en lo que es la dirección, la alta dirigencia de lo que es MRD en San Pedro de Macorís. ¿Y qué edad ustedes tienen, jóvenes? Bueno, yo tengo 28 años. Y en mi caso 26. Imagínense ustedes. Bastante. Entre los dos no llegan a mi edad. Si sumamos los dos. Y esto es una muestra de lo que estamos construyendo en el MRD. Porque yo he dicho 1000 veces que el MRD no es el cobrador. El cobrador es una pieza más de un engranaje Así es. de miles de piezas. Que tenemos una misión, una visión y un propósito. Correcto. Que es ponernos a la altura del momento histórico que necesita la nación. Así es. ¿Qué le pareció la Navidad de jóvenes? Bueno, en mi caso, yo diría que después de un año de tragedias y lamentares de la nación, la población definitivamente decidió ya a fin de años y a fin de capítulo de este año 2025, que se arrima 2026, la población decidió lanzarse a la calle, no como muchos quisieran, con armas, pero la población ha despertado poco a poco y lamentablemente no como quisiéramos, con tragedias de salud y el robo al erario público, pero definitivamente que unas navidades que no mucho queremos volver a vivir. ¿Qué específicamente ocurrió allá que se movilizaron los jóvenes? Por ejemplo, allá en San Pedro, específicamente en el área de la salud, definitivamente la salud mental. En San Pedro, el tema de la droga, el tema de el asunto de los metanfetamina y todas esas drogas ilícitas que se están consumiendo, específicamente el alcohol. O sea, vivimos una sociedad de jóvenes que definitivamente está inundada en el alcohol. El caso de Senasa, que fue uno de los casos que en Navidad tuvimos mucha preponderancia y conocimiento ante la sociedad, repercutió y llegó a los jóvenes allá en San Pedro. Por supuesto. Yo puedo definir las navidades pasadas como unas navidades con un sabor amargo, pues lamentablemente motivos no existieron para celebrar. Lamentablemente con un preludio como un escándalo tan grande y tan desastroso como fue el tema de Senasa, que apenas entiendo que apenas estamos enterándonos de una pequeña parte tal vez de lo que puede ser, porque puede que nos estemos enfrentando a un iceberg. Y lamentablemente la Navidad de pasada entiendo que no hubo motivo real para celebrar, y entiendo que esto simplemente fue un episodio de los tantos que han pasado en el pasado, un episodio más que permite a la sociedad en sentido general abrir los ojos y saber a qué nos estamos enfrentando. Y tendremos que preguntarnos, señores, ¿qué motivos tenemos o tuvimos en Navidad o en cualquier mes del año
para celebrar. Hoy estamos más endeudados que nunca, con una migración más masiva y descontrolada que nunca, un endeudamiento peor que nunca, una actividad económica donde el 2025 fue el peor año en términos de crecimiento económico de los últimos 20 años, viendo una fractura brutal en la relación del ciudadano con el poder, una justicia cada vez más injusta, una educación cada vez más precaria. Y los dominicanos cada vez sentimos más dolor. La carga de dolor es mayor, entonces no creo yo que existieran muchos motivos para celebrar y estas navidades fueron, yo digo que una navidad sin color o con muy poco color. Yo quiero decirte que... Y con poco sabor, sí, porque el dominicano le pone sabor a su Navidad. Así sí, es. pero quiero decirte que también hubo más conocimiento en esas navidades de asuntos negativos que acaecían en nuestra sociedad, como precedimos el caso del Jet Set, de Estéfora, Senasa, como que vinieron todos uno detrás del otro y llegaron a la Navidad y como que no nos dio chance como para prepararnos a gozar. Y yo creo que la Navidad, señores, estas Navidades pasadas, sirvieron la mesa, crearon las condiciones para lo contrario a lo que tradicionalmente ocurre. Y es que en las Navidades los ciudadanos se dedican a botar el golpe y dejan de lado la agenda de problemas y por ende la agenda de la política. Pero creo que en esta Navidad pasó exactamente lo contrario, sino que la conversación de la sobremesa en el reencuentro de las familias y los amigos estuvo muy presente los temas de la tragedia dominicana y creo que eso nos hace entrar a un enero con una instalación emocional completamente distinta, porque normalmente ocurría que en enero, Alex, los dominicanos iniciábamos el año con las pilas recargadas, don Bernabé, o sea, con las energías y la fe de un nuevo año que va a ser mejor. Eso es lo que normalmente ocurría. La esperanza. La esperanza florecía en el corazón de la inmensa mayoría de los dominicanos, pero ahora, este año, la esperanza... Como que una expectativa distinta. Y la certidumbre de que el 2026 va a ser un año, que 2026 va a ser un año complejo y difícil para los dominicanos y para el país. Yo entiendo que está muy presente y muy instalado. Así es. No solo en la conversación social, sino en el corazón de los dominicanos. Pero eso mismo se agravó al día 3 de enero, que nos levantamos con una irrupción de Estados Unidos en Venezuela. Como que volvió otra vez, o sea, que no bien terminamos el año con problemas internos dominicanos, que recibimos también, entonces se nos pone como un elemento fuerte. Lo que sucedió en Venezuela, que nos va a afectar a nosotros de una manera u otra. Mire, todo como dentro del mismo mes, en menos de 30 días ya teníamos muchos problemas. sí, no ha habido espacio para el respiro. No hay descanso. Históricamente, República Dominicana y Venezuela han tenido vínculos históricos. Venezuela es el lugar donde muere nuestro padre de la patria. Así es. Y a través de todo el discurrir histórico hemos sido pueblos hermanos. Y lamentablemente en estas circunstancias ha habido esos vínculos se han mantenido en un nivel muy elevado en los delitos y en los crímenes cometidos por ese sistema y ese gobierno en Venezuela. O sea, señores, ¿dónde fue que le incautaron 2 aviones a Maduro? ¿Fue en Inglaterra, en Alemania, en Suiza o aquí? Fue aquí. ¿Dónde que se dice que se le incautó una mansión de 10, 12, 15 millones de dólares en Punta Cana? En Punta Cana. Fue aquí. Pero es tradicional y es casi de dominio público los vínculos y las inversiones no pequeñas de ese entorno. Porque como le dijo una persona una vez a don Melvin Mañón, que don Melvin le dice, ven acá, a una agente inmobiliaria de la costa norte, ¿y cómo que aquí hay tantos proyectos y se venden tantas cosas? Y don Melvin relata que esa persona le dijo, don Melvin, aquí se vende y es activa las transacciones en el sector inmobiliario, porque aquí todo se puede. Entonces, una parte no pequeña de esos capitales ilícitos
generados en el entorno del poder venezolano. Una parte no pequeña está aquí. O sea que, y no acordamos el caso del Banco Peravia, Así que es. eran unos inversionistas de Venezuela, y en diferentes proyectos es muy común ver en proyectos inmobiliarios cuando usted pregunta que el inversionista esos son los venezolanos que llegaron con muchísimo dinero. Así es. Entonces, los vínculos están ahí, los vasos comunicantes están ahí, y evidentemente que las derivaciones de ese hecho que ocurrió con Maduro van a tener implicaciones decisivas para la República Dominicana. Mira, va a haber muchas implicaciones económicas, porque lógicamente el flujo de dinero ilícito hacia la República Dominicana no fue bajito. Eso afecta también ahora tal vez la cantidad de dinero que está moviéndose en la República Dominicana, que va a disminuir. También viene a ser en lo social. Nosotros los dominicanos nos sentimos muy, muy cercanos a los venezolanos. Tenemos un intercambio educativo, social, personas que van a vivir allá, muchos dominicanos están viviendo allá en Venezuela, venezolanos viviendo en la República Dominicana, invirtiendo en la República Dominicana. Salieron muchos venezolanos con el asunto de Maduro, y ahora yo me imagino que muchos de esos venezolanos que eran seguros que tenían suficiente capital volverán otra vez a Venezuela para restaurar Venezuela. Yo creo que debemos darle una mirada, aprovechando que estamos aquí con los jóvenes. Yo creo que tenemos que darle una mirada un poco más amplia al tema Venezuela. Así es. Don Bernabé, porque ¿acaso no será Venezuela un espejo para nosotros? Un espejo en el que deberíamos vernos los dominicanos. Porque ¿qué fue lo que pasó en Venezuela? Adecos y Copellanos, dos partidos con una hegemonía, que ganaba uno, ganaba el otro, y no pasaba nada. Unos niveles de corrupción exorbitantes. Una clase empresarial que se dedicó a hacer fortuna a la sombra del poder y bajo el amparo de los políticos. ¿Acaso eso no guarda mucha relación con espantosas la República? Similitudes con el caso nuestro? Entonces debemos verlo como un espejo para corregir a tiempo, porque a final de cuentas, señores, es un sistema político que fracasó allá. ¿Y acaso el de nosotros no está fracasado también? Obviamente aquí no hay una policía política que encarcele, aquí no hay presos políticos, no se ha llegado a ese nivel ahí, pero igual es un sistema político y un gobierno que roba, que es corrupto, Diríamos que genera pobreza, que genera desesperanza, que genera desigualdad, que viola derechos, porque a los dominicanos, a todos nosotros nos violan los derechos todos los días. ¿Por qué no está el derecho a la salud en este país? Hay un dominicano que pueda sentir, saber que sus derechos constitucionales a la salud están consagrados constitucionalmente. El derecho a la salud de calidad, que pueda sentirse tranquilo con eso. O el derecho a la educación. El derecho a soñar y a poder, ustedes los jóvenes, ustedes tienen derecho a soñar, derecho a apostar por un país distinto. Derecho a poder crear las condiciones para ustedes prosperar, avanzar y desarrollarse. Eso es un derecho, Pero al mira, final de cuentas. tú has dicho, Roque, algo muy interesante, analizando qué pasó en Venezuela, que llegó ¿Por qué llegamos hasta ahí? ¿Por qué llegamos a lo que Venezuela estuvo? Pasó por un proceso como nosotros estamos viviendo. Claro. Pero entonces vino un sistema. La deslegitimación de la política. Vino un sistema en que dijo, bueno, no le pasó nada a aquellos, la corrupción era grande, no hubo ninguna consecuencias, vamos nosotros desde la izquierda a hacer lo mismo, pero ya para nosotros mismos. Por ejemplo, sabemos de que la gran cantidad de petróleo, a dónde iba todo ese dinero, siendo el segundo país más productor de petróleo del mundo,
se supone que Venezuela, con el petróleo solamente que sale de los pozos de Venezuela, cada venezolano debe ser millonario. Pero ¿dónde está ese dinero? Entonces, ¿y dónde están todas esas personas pobres? La educación, que no hay comida, no hay salud, no hay seguridad. ¿Dónde está? Mira. Entonces, eso, la impunidad que había antes y la impunidad después, como que dice, bueno, y entonces... Es que no hay país, y Venezuela yo creo que es el mejor ejemplo de esos jóvenes. Y por eso usted tiene que luchar por su país. Así es. Y luchar por su país es luchar por ustedes. Venezuela tiene la mayor reserva del mundo de petróleo, 300 billones de barriles. Estados Unidos tiene 74. Rusia tiene 80. Arabia Saudita tiene 276. Pero tiene la segunda reserva de oro del mundo. Tiene riquezas infinitas. Pero expulsó más del 20% de su población al extranjero. A mal pasar. 8 millones. 8 millones, un éxodo humano. No, bueno. ¿Qué nos debe decir eso a nosotros los dominicanos? Que un país, sin importar lo rico que sea, siempre puede caer a un abismo. Y siempre la situación de un país puede empeorar. ¿O usted cree que los venezolanos alguna vez se imaginaron que iban a atravesar por algo así? Nunca. Pero no olvidemos tampoco que Venezuela tiene al lado a Colombia, a Brasil. Tengo que recordarle a ustedes que son jóvenes, ¿qué tenemos nosotros al lado? A la nación más pobre de todo el hemisferio. Así es. Así que yo creo que son suficientes reflexiones que quedan en el ambiente para que los dominicanos nos veamos en el espejo de Venezuela. Muy bien, yo creo que debemos venir Entonces, vamos a una pausa. a una pausa. Vale. Bueno, aquí estamos, jóvenes. Así es. Cuéntame. Mira, con respecto a lo que decíamos en la sección anterior, Venezuela, la realidad, ¿qué entonces debemos nosotros, como dominicanos, hacer para no llegar a lo que llegó Venezuela? ¿Qué acción debemos tomar para no... o para decirle a las autoridades que están caminando por el camino incorrecto y ellos no hacen caso, no dicen nada, no responden, nadie es penalizado por eso? ¿Qué debemos hacer los dominicanos? ¿Tirarnos a la calle? Mira, no quiero, ¿Cómo vamos a hacer? no ¿Qué quiero, vamos a hacer? no quiero parecer presumido con lo que voy a decir, pero yo estoy convencido y seguro que si Venezuela y los venezolanos en su momento hubiesen construido un instrumento político similar, equivalente al MRD, esa tragedia se pudo haber evitado. Porque es que los pueblos necesitan un instrumento legítimo, ciudadano, patriótico, formado por ciudadanos, no por políticos. Ciudadanos conscientes que deciden involucrarse, que deciden participar, que deciden entrar a la posilga de la política, no porque les guste, sino porque su sentido de responsabilidad histórica con su nación lo obliga a eso. ¿O no? ¿Qué ustedes piensan como jóvenes? ¿Y cómo, porque la mirada nuestra es prehistórica. Hablando de esa misma pregunta que le hace él, ¿qué ustedes creen como jóvenes nuestro país debe embarcarse a hacer para evitar llegar a lo que llegó Venezuela? Definitivamente la respuesta corta es tomar acción y tomar el toro por los cuernos. Nosotros, como ciudadanos, como parte de esta sociedad, debemos de cada día crear conciencia y ser más capaces de luchar para que este tipo de situaciones no se repitan. Debemos de vernos en el espejo de esas naciones, no solamente de Venezuela, sino un sinnúmero de naciones que ya han vivido procesos similares. O sea, República Dominicana y la juventud en general, y esta es la razón de nosotros estar acá, es de que el reto de la juventud y de MRD en general es hacerle entender a la población que la decisión está en nuestras manos y nosotros somos aptos, debemos demostrar que somos aptos y capaces de manejar esta situación y de luchar por transformar nuestra sociedad ahora
que se puede. Sí, ese es, y un que hay mensaje, tiempo. ese es un mensaje. Ahora, Así es. ¿qué vamos a Ahora, hacer? ¿Qué vamos a hacer? Agregando a eso, hay que ponerle a los jóvenes por cuáles personas que nosotros vamos a poner la mano del país. Por ejemplo, hay que definir en quién le vamos a dejar el futuro de nuestro país, a nuestros jóvenes. Por ejemplo, saber por quién vamos a votar. Y en un momento, porque ahora mismo no pueden vender candidatos bonitos, no pueden vender propuestas bonitas, pero ¿qué hay detrás de esos empresarios, Así de es. esos políticos? Yo creo que le está diciendo más o menos conocer bien el panorama político dominicano. Ustedes los jóvenes deben conocer quién es Exacto. quién es uno, dos, tres, los 4 partidos más importantes, quién es. Entonces, ese conocimiento es lo que da la verdad. Pero yo creo que eso tiene otra arista también, y es la siguiente. Primero, el partido más grande de este país es el partido de lo que no tenemos partido, Así de lo es. que no militamos en ninguno de esos partidos, Así es. que han sido los interlocutores tradicionales de la política dominicana por 60 años. Entre PRD, Partido Reformista y PLD, ha gravitado la política dominicana en los últimos 50, 60 años. Entonces ese modelo ya se agotó. Entonces tú no le puedes pedir al joven una participación, un involucramiento, un nivel de alguna manera de asumir eso como una tarea esencial en su vida. Si nosotros, lo que tenemos más años, no le damos el ejemplo, la fuerza del ejemplo es fundamental. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de construir un instrumento, una alternativa, una propuesta que le diga a los jóvenes, ustedes tienen otra alternativa, distinta, una alternativa real, ciudadana. Porque si no, dicen es lo mismo, son todos unos ladrones, yo ni miro para allá. Y el joven que tiene todos los desafíos del mundo, porque hay que entender que como generación, la generación de los que tienen menos de 30 años hoy día, es una generación muy amenazada, pero no solo aquí, en todo el mundo. Hoy día en Estados Unidos, oigan esto, hoy día en Estados Unidos es el momento, la época, donde es más difícil comprar una vivienda. Nunca antes en la historia de Estados Unidos fue más difícil adquirir una vivienda. La vivienda que adquirieron sus padres, la generación anterior a la nuestra, no importa el precio, los hijos, en la inmensa mayoría de las veces, don Bernabé, no pueden vivir en una casa similar a la que sus padres los criaron. Porque el precio hoy día es impagable para el 85, el 90% de los dominicanos. Entonces, una generación que tiene muchos desafíos, muchas amenazas, pero también muchas distracciones. Cuando usted tenía 15 o 20 años nunca hubo un celular, nunca existió un Netflix, nunca existió ninguna red social, existía el libro. Pero al no existir las redes sociales, al no existir Google, oiga, porque esto es existencial de la civilización humana, el monopolio del conocimiento, ¿dónde estaba? En la escuela, en los padres. Correcto. Y en la iglesia. O sea, el ser humano, como no tenía acceso a toda la información, si papá me enseñaba que 3x3 son 10, bueno, pues era mi verdad. Y si el maestro lo validaba, verdad absoluta y fuera de toda discusión. Entonces, como generación, son una generación profundamente amenazada y no podemos pedirle que encima de todos los desafíos existenciales que tienen, desarrollen una conciencia crítica, que muchos la tienen, pero que entonces puedan dedicarse a implementar las luchas de forma cotidiana y permanente para el cambio de ruta política. Entonces, nos toca a nosotros construir las condiciones, crear las condiciones, construir el instrumento junto con ellos, pero entendiendo que ellos son una parte complementaria en ese propósito. No porque sean menos importantes, son vitales y sin ellos no hay posibilidad de lograr nada. Pero hay que entender que Juan Ismael, que se está desarrollando en su proyecto personal de vida, que está pensando casarse,
se levanta a cuidar su trabajo, se levanta como el amigo Víctor a desarrollar su negocio. Y aunque tienen una conciencia política, tienen una realidad material Así es. que se le impone. Ahora, cuando ellos ven el instrumento creado, que ellos también ayudaron a construir, porque esos jóvenes que están ahí estaban en San Pedro cogiendo sol conmigo, recogiendo firmas. Cuando ellos ven que ese instrumento está, su nivel de fe aumenta porque dice, hay otra cosa y yo me sumo y respaldo eso. No sé si me he explicado. Por supuesto. O sea que nosotros tenemos un deber fiduciario con esa generación y estamos moralmente obligados a construir una ruta y una salida Pero para que la generación de ellos pueda yo veo, desarrollarse y crecer y prosperar. yo veo, Roque, que junto con eso, con ese mismo caminar y deseo que tienen los jóvenes para prosperar y seguir hacia adelante, también hay una visión de que si seguimos por donde vamos, se va a mermar los niveles de ingresos para yo alcanzar mis sueños, alcanzar inclusive mis necesidades perentorias. Y entonces cuando uno está comenzando a ver que los recursos nuestros se están drenando por un lado que no es el correcto, entonces va a venir una amenaza. Dice, va a haber una amenaza. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Entonces ahí es donde tenemos que preguntarnos y visualizar, porque es que nos están diciendo cómo va mermando todas las cosas y llegando a un punto y un conocimiento general que antes no teníamos ese tal conocimiento, precisamente por las redes, precisamente por conocer más, porque ahora mismo nos llega al instante todo lo que sucede, antes no. El bien escaso hoy día no es la información, pero miren, en esta mesa habemos 3 generaciones distintas. La amenaza de la generación de ustedes es infinitamente mayor a la suya. Y la mía, como generación, las amenazas fueron mayores a la suya, pero mucho menores que la de ellos. O sea que como proyecto de nación, de generación en generación, se han ido agravando las condiciones. Así es. Y imagínense ustedes. Entonces, la respuesta debe ser mayor. Lógico. Y el nivel de involucramiento de los jóvenes es esencial. Los jóvenes no son el futuro, son el presente. Así es. Pero los jóvenes tienen que saber y entender que son víctimas de un sistema, que son víctimas de un modelo. Imagínense, cada año 150.000 jóvenes pueden entrar al mercado laboral, pero la economía solo crea 50.000 oportunidades. Quiere decir que cada año casi 100.000 jóvenes se van quedando atrás. Así es. Pero señor, ustedes quieren una mayor tragedia que tiene esa juventud, que nuestro sistema educativo está capacitando y preparando para un mercado laboral que no va a existir en 5 años. Exacto. O sea, no hay una sincronía, una conexión entre el sistema educativo y la economía dominicana. Y mucho menos con la economía global. Pero y mucho más la información que te están diciendo y bombardeando, que mientras más avanzamos, menos posiciones laborales habrán en el país, porque va a ser suplantado por la inteligencia artificial. Claro, la marcha. Oye, entonces eso tiene que Ese venir. otro salto. Pero fíjate tú, grande. mira, viene inteligencia artificial, corrupción gubernamental, no justicia para aquellos que puedan encauzar, decir, mira, ese dinero no, es de todos. No, sigue por ahí que... Entonces, fíjate, el problema se va agravando, como decíamos ahorita. Pero viene otro elemento que yo estaba pensando, que ahorita estábamos hablando, y era el problema también del temor que se tiene a perder lo poco que tengo. Así es. Hay un temor. Ahora, pero debe haber un temor más grande de perderlo todo. Ahora, antes de que llegue todo, tener como fuerza para poder pelear. La pregunta de estos jóvenes es, ¿ustedes saben los desafíos que tenemos como nación por delante? Y si lo saben, ¿por qué no se involucran activamente a participar, a luchar por lo que creen, a defender aquellas cosas en las que ustedes creen, a enfrentar lo que entienden que está mal? ¿Cómo funciona
¿Cómo funciona eso desde la perspectiva de un joven de 26 años? Un joven que además, en el caso de Juan Ismael, que de una profunda convicción espiritual y religiosa. Así es. Hombre formado en la espiritualidad, un muchacho ejemplar y meritorio. Bueno, ese le da un doble elemento de fortaleza. Así es. La respuesta, en mi opinión personal, es que la razón de nosotros estar acá el día de hoy es parte de la respuesta a la pregunta. El hecho de nosotros estar acá es para ser visible, para ser notorio, que en MRD sí hay un espacio para nosotros los jóvenes. Y que en MRD, no solamente que hay un espacio, sino que ya hay un histórico, hay un historial de jóvenes como nosotros que están trabajando hoy día, el día de hoy, para impulsar este proyecto, porque nosotros hemos identificado en MRD, pues, un espacio idóneo para nuestra generación, pues trabajar e impulsar esos cambios o transformaciones que nosotros entendemos que son lo que se deben ejecutar en nuestro país. O sea, la razón de nosotros estar acá es decirle a los jóvenes que nos están viendo y que pertenecen a MRD y los que pues nos observan desde la distancia, es que nosotros estamos acá en este espacio y hay un espacio en esta organización para ustedes también, y que MRD es parte del presente y del futuro de nuestra nación. Y nosotros, esta es la oportunidad, y esta organización tiene la puerta abierta para que todo el joven que desea luchar y desea colaborar con el cambio y la transformación de nuestro país, pero no sabe cómo, pues Ni dónde hacerlo. Ni dónde hacerlo, pues Muchas veces está la inquietud, pero ¿cómo lo hago? así es. Sí. Pues mi mensaje es que en MRD hay un espacio para ustedes, para que luchemos juntos. ¿Habría la posibilidad de duplicar el esfuerzo en comunidades donde los jóvenes no han despertado? En definitiva, hemos salido de un comentario en Instagram, que es muy bueno, cuando alguien publica algo, comentar y expandir lo que está mal. Pero también hemos decidido a ir a comunidades, a municipios, batalles, que no conocen del movimiento y expandir esa información. Pasar de un comentario a una acción. Pasar de la queja a la acción. Perfecto. Pasar de ser un feligrés a ser un apóstol. Correcto. Dice que tenemos que ir a una pausa, una cosa de esa. Pues vamos a hacer una pausa. Ni modo. Volvemos. Excelente. Muy bien, continuamos con nuestro programa Aluzando, y en esta última sección vamos a estar hablando acerca, concatenando todo lo que hemos hablado en la problemática de Venezuela, República Dominicana, la comunicación que tenemos en el país, que cómo se ha dado una comunicación espontánea, al minuto de haber ocurrido la acción en Venezuela, una serie de comunicadores, tantos alineados con el gobierno como no, dieron su opinión franca, positiva, y qué interesante, porque se puede haber verdad cuando los comunicadores dicen las cosas que les salen de adentro. No, hay algo que tenemos muy claro en el MRD, y es que nosotros como espacio social, ciudadano y político, lo que pretendemos ser es un púlpito, un espacio donde los buenos dominicanos nos podamos encontrar. Porque señores, si queremos lo mismo, ¿por qué no lo hacemos juntos? Claro. Si el enemigo, el adversario es el mismo, y lo combatimos y los enfrentamos, cada quien desde la individualidad, ¿qué pasaría si lo enfrentamos como un solo cuerpo? Yo he dicho muchas veces que tenemos que pasar del yo al nosotros. Sin el nosotros, la probabilidad de éxito se disminuye sustancialmente. Por eso este programa y el MRD como espacio adoptó una decisión, y es que ya comenzó de hecho,
y es nosotros potenciar, publicar, transmitir voces, mensajes, planteamientos de figuras que no necesariamente nos apoyan, que no necesariamente ni siquiera simpatizan con nosotros. Pero si el mensaje es pro República Dominicana, si el mensaje que transmite es de valores, si el mensaje que plantea es de enfrentar lo que está mal, seríamos mezquinos y miopes si no contribuimos en la medida de nuestras capacidades, muchas o pocas, a potenciar ese mensaje, a multiplicarlo. Y eso es algo que nosotros ya comenzamos a hacer y que vamos a ir reforzando, porque este no es un proyecto suyo, mío, no es de ustedes. Esto debe ser un instrumento de todos los buenos dominicanos. Y si María Pérez Bobadilla está planteando un enfoque, una idea, una propuesta que es conveniente a la salud de la República, ¿ahí por qué no la vamos a asumir como propia y difundirla y multiplicarla? Bueno, yo creo que nosotros como movimiento debemos incentivar eso, porque las líneas políticas regulares, o lo que nosotros entendemos como política, es todo para mí, nada para ti. Y ese individualismo te trae algo diferente a lo que dice la política, barrer para adentro. Pero no es verdad. Yo te adverso porque no tienes el mismo nombre mío. Y yo creo que sería muy bueno, muy oportuno, ante toda esta problemática, que hablemos de nosotros, de qué vamos a hacer los dominicanos, no es qué va a hacer el MRD, qué vamos a hacer los dominicanos para resolver ese problema. Es que el país no sale a camino si no es con el concurso de los mejores hombres y mujeres de este país. Yo he dicho que yo, presidente, más de la mitad del gabinete van a ser personas incluso que nunca han participado en el MRD. Gente que o no nos apoya, que o no nos capaces. Apoyó, incluso gente que nos adversó. Pero ¿cuál es el problema? El gobierno mismo es el gobierno del pueblo dominicano y del país, ¿entiendes? Entonces hay que... Pero eso es muy bonito decirlo como retórica. Ahí, ¿por qué no comenzar a practicarlo? Desde el hoy, desde la hora. Cuando lleguemos, si vamos a ser abiertos, vamos a ser inclusivos, vamos a ser de puertas abiertas y de corazones abiertos. Cuando lleguemos. Pero ahora, en el tránsito hacia allá, no. Pero en el tránsito, Roque, cuando tú llamas a alguien, mira, estamos abiertos, si tú estás de acuerdo con que debemos hacer la misma cosa que tú y yo estamos diciendo, vamos a reunirnos, vamos a unirnos para ser más fuerte. Pero entonces, ¿qué sucede? Si nos unimos para hacer algo, o nos unimos por motus propio, de que esa es una necesidad del pueblo, tal vez el asunto es diferente. Indudablemente. Yo he dicho muchas veces que nos unimos o nos hundimos. El país ya no tiene salida dentro de esa vieja política. Hay que construir un instrumento nuevo. Pues yo creo que debemos hacerlo. Y entonces construir con los jóvenes, con los adultos, con los niños, con los que van subiendo, las mujeres, y con toda la sociedad, diciéndole, señores, estamos caminando y bailando el baile de los políticos corruptos, de cuello blanco, de aquellos que se ponen el traje muy bonito, hablan bien, pero se llevan entre las uñas toda la riqueza de la Visten de lino sus Dominicana. miserias. ¿Eh? Visten de lino sus miserias. Exactamente. Y tienen que enseñar por fuera porque por dentro no tienen nada. Bueno. Ahora, jóvenes, de la perspectiva de ustedes, juventud ha sido históricamente un sinónimo de ser aguerridos, decididos, atrevidos. El heroísmo es una flor que se cultiva muchas veces en la juventud. A través de la historia de la humanidad hay múltiples casos de jóvenes que jugaron papeles estelares. Sí. Napoleón, siendo un joven oficial con apenas 25 años, fue el héroe militar de la batalla de Marengo, una población en Italia. Napoleón nació en Italia y el genio militar de Napoleón con solo 25 años.
hizo un despliegue de las tropas y de la artillería francesa que le permitió una victoria contra un ejército inmensamente superior. Sucre, que es quien sella la independencia de América, en la batalla de Ayacucho, lo hizo con 29 años. Con 29 años. 29 años. Alejandro Magno, Bueno, con 32 años, dominó el mundo conocido de su época. A los 33 ya no sabía qué ¿Qué más conquistar? más conquistar. De manera que no hay razón para que la juventud no sea más que un obstáculo, sea un motor que impulse a asumir grandes tareas, a asumir grandes roles. Pero mira, eso me recuerda también a José. En la Biblia, José a la edad de 23, 24 años fue el segundo hombre más importante en Egipto después del faraón. Cuando el faraón vio que ese joven tenía sabiduría, dice, no, espérate, tú vas a estar aquí conmigo. Él era un hebreo que había sido un esclavo, y cuando llegó allá, dijo, pero ven acá, ¿y dónde salió este muchacho? Ven acá, tú, se quitó el anillo, tú vas a gobernar. Y él gobernó hasta que él estuvo vivo con todos los faraones que estuvieron, y ese pueblo, y él trajo al pueblo de Israel, y a la sombra de José prosperaron y llegaron a ser de unos 70 hombres que entraron a Egipto, salieron 2 o 3 millones de personas. Ese por el liderazgo de un joven de 24 años. Esos faraones aplicaron milenios antes una expresión de John F. Kennedy, que le preguntaron a Kennedy, ¿qué es un presidente inteligente para usted? Y él dijo, el que se rodea de personas más inteligentes que él. Así es. Entonces, si los jóvenes han sido históricamente un reducto de determinación, de coraje, incluso la juventud dominicana, no hay un proceso histórico de 1960 para acá, donde la juventud dominicana no haya desempeñado un rol estelar, del 65 y todos los procesos sucesivos, los 12 años Joaquín Balaguer, la juventud dominicana militó y pagó un precio, Así es. por sus ideas y por el momento que vivía la nación. Pero abril del 84, también la juventud dominicana. Entonces, si los jóvenes tienen eso en el ADN, si eso es parte de su naturaleza, la pregunta es, ¿y por qué los jóvenes y los no tan jóvenes, por qué no toman un rol más activo, una participación más beligerante? ¿O por qué no van a las calles a protestar? ¿Por qué ustedes creen que no ocurre eso? la juventud dominicana está a un paso de convertirse o de transformarse en lo que nosotros observamos en naciones como lo fue en Singapur, como más recientemente en México, y en Madagascar, Nepal, o sea, una serie de países, prácticamente medio Asia, sufrió esa transformación. Yo Irán hoy día creo, sigo firmemente, continúo enarbolando esa postura de que la juventud dominicana está a un paso de convertirse en un ¿Tú entiendes que la juventud dominicana está a un paso a convertirse en un actor decisivo del destino dominicano? así es, sin duda. Alex, ¿tú tienes esa misma visión? Más que un paso, también agregando a eso, lo que anda buscando es una cara. Alguien que diga, señores, miren, vámonos por aquí. Eso es lo que la juventud está esperando, porque ya ellos saben el problema, ya conocemos el problema, Así es. ya conocemos cuáles son los resultados de ir Con los por lo mismo de siempre. Entonces andamos buscando otra cosa, y esa otra cosa somos MRD. Sí. Yo siempre trato de despersonalizar esto. El MRD no debe ser una cara, un rostro, un nombre. Debe ser una propuesta, una visión de país, un compromiso de nación que sea asumido, y de hecho ha sido asumido y enarbolado y defendido por miles y miles de dominicanos. Yo siempre he dicho que de indispensable están llenos todos los cementerios del planeta. Es algo mucho más trascendente, mucho más grande que una persona, mucho más importante que un individuo. Es un renacer, es un sentimiento de amor a tu patria, a tu tierra, que te impulsa a asumir tareas extraordinarias. Un pensador inglés, oiga esto, un pensador inglés que se llamaba Gordon Seafried, le dijeron, ¿qué es un líder? Y el tipo dijo, bueno, para mí un líder es
aquella persona que logra que individuos ordinarios cumplan tareas extraordinarias. Perfecto. Así es. Y de eso que se trata esto. Y ya para terminar nuestro pasó esto. tiempo, ¿sí? Nosotros los jóvenes que estamos de este lado. Yo te voy a decir que recordando una de tus alocuciones, ¿quién fue que hizo que la República Dominicana fuera República Dominicana con los Un grupito trinitarios? de Que jóvenes. eran jovencitos. Jóvenes. Con 20 y tantos años. Ellos se reunieron, ellos no esperaron personas así como nosotros, que ya estamos en la tercera o cuarta generación, para que nos incentivaran a... No, ellos se reunieron, tal vez personas, agarraron 3 personas y dicen, mira, nosotros vamos a hacer esto. Hicieron una estrategia, la trinitaria, que se multiplicaron y llenaron el país. Y cuando vino a haber un alzamiento, inmediatamente se alzó todo el pueblo. Lo que pasa es eso que usted dice es más que válido. Y creo que nos queda de moraleja a todos. Y es que cuando las condiciones están dadas para que algo ocurra, lo que se necesita es el instrumento que interprete, canalice y le dé direccionalidad Correcto. a ese sentimiento. Lo que pasó en el 44, aquí en 1844, comenzó en el 38. Así es. Con la filantrópica y una forma de comunicar un mensaje a través del teatro, pero ¿por qué es en el 44 y no en el 43 o en el 45? Porque convergieron una serie de factores, tanto aquí en el lado este de la isla, como una serie de eventos en Puerto Príncipe, incluyendo la muerte, la enfermedad del presidente que gobernaba, y que creó las condiciones para que se diera un conjunto de fuerzas, oigan esto, para que se diera un conjunto de decisiones, de acciones y de situaciones en Haití, que comenzó a crear una lucha por el poder, que hizo que el foco de la atención no fuera en esta parte de la isla, sino en el relevo en Haití. Ahora, esas condiciones que se dieron hubiesen sido suficientes si esos jóvenes no construyen la trinitaria. No. Y le dicen a los dominicanos, aquí está el instrumento. Hubiese ocurrido Jamás. si no se atreve ese patriota a soltarle el trabucazo y decir para el carajo, aquí que dentro de 2 se maneja ahora y vamos arriba. Así. O sea que los grandes momentos de la historia están determinados porque existan las condiciones necesarias, suficientes para que eso ocurra. Pero que aparezcan los interlocutores. Y la valentía de esos interlocutores. Así es. Y la valentía y la determinación, el coraje Es ahora o y nunca. casi la locura. Es ahora o nunca. Como dijo Borges Así es. cuando escribió sobre la independencia de Argentina, dice, aquellos hombres que abrazaron lo que ignoraban, Así es. porque no sabían lo que era una república independiente, pero abrazaron esa causa como un sueño y un propósito. Y lo Entonces, creyeron por posible, fe, por claro. fe. Entonces, yo creo que nadie discute, jóvenes, que aquí las condiciones están más que dadas para un despertar dominicano. Correcto. Un despertar. Y queremos, Entonces, hay que construir el instrumento. Y creemos que ese despertar viene de los jóvenes. Así Hay es. que construir ese instrumento. Son y ese- más fuertes que nosotros, más aguerridos, tienen más capacidad de movilización, tienen más capacidad de penetración en la población. Juventud divino tesoro. Pero además, poniéndole una perspectiva diferente, usted y yo tenemos más pasado que futuro. Así es. Ellos tienen mucho más futuro que pasado y por ende a ustedes jóvenes les toca la responsabilidad histórica de ponerse Así es. a la altura de las circunstancias y abrazar una causa mayor que todos nosotros, pero que con la ayuda de Dios vamos a cumplir y honrar. Amén. Bien. Así que muchas gracias, jóvenes, y yo espero que se repita la visita. Dice doña Pilar que ya terminamos y que no podemos irnos sin dar una vez más las más sinceras gracias a don Luis García y a este grupo de medios, Teleradio América, que siempre nos ha abierto las puertas para que esta conversación pueda ocurrir. Así es. Será en una nueva ocasión. Amén. Bien.